Dr. File. Tenemos un tremendo invitado, el Dr. Fail. Pero ¿cómo no estaba en la red? Cristian Contreras, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? Qué gusto conocerte en persona, no hemos visto alguna vez, Nosotros pero... éramos vecinos. Sí, pues. ¿No se conocían? Sí, a 2 cuadras. Así Ay, ¿no es, se pues. vieron la otra vez? ¿Qué de su vida? Bien, aquí estamos. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Jugaron excelente. fútbol juntos o no? No, él era atleta. Él era atleta. Nos saludamos, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estáis? Sí, Sí, muy fantástico, bien, muy bien. fantástico. Oye, Muy bien. doctor, estamos viviendo tiempos difíciles. Asiento, por favor. Los últimos tiempos, como se dice por ahí. Profecías que se han cumplido, otras que se estarían por cumplir. Y la venida de Cristo es una de esas profecías que no se ha cumplido hasta donde yo sé. Sabemos que usted nos viene a hablar de este tema. Veremos justamente la nota introductoria de la llegada de Jesús a la tierra y vamos a hablar con el Dr. Fail. Desastres naturales, guerras, corrupción, violencia. Diversos males han ido en aumento a nivel mundial. Para muchos, la explicación es una sola. Estamos en los últimos tiempos, pero ¿qué significa esto? Como sabemos que efectivamente es así, a lo largo de los años hemos podido ver cómo muchas de las escrituras del Apocalipsis y otro tipo de profecías se han ido cumpliendo poco a poco. La Biblia, por ejemplo, plantea la destrucción final del mundo. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Para muchos de los creyentes, las señales del Apocalipsis de Juan ya se cumplieron. Guerras, lunas de sangre, oscuridad en las almas humanas, caos, confusión. Pero hay algo que los mantiene aún más expectantes y esperanzados. Y es que según las Escrituras, Jesús vendrá en una nube, en gloria y majestad. La pregunta es, ¿cuándo? Jesús afirmó: Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que se está cerca, a las puertas. Sin embargo, la esperanza de la venida del Salvador no es exclusiva de los cristianos. Diferentes credos religiosos esperan la llegada de sus respectivos mesías. El hinduismo se apronta a la venida de Kalki, 10º avatar de Vishnu. El budismo aguarda a Maitreya, el 5º Buda. El judaísmo, por su parte, espera la primera venida del Mesías. El islamismo a su último profeta, Mahdi. Los mayas esperan a Kukulcán. Los aztecas, por su parte, aguardan la venida de Quetzalcóatl. Y los incas y quechuas esperan la segunda venida de Viracocha. Y los cristianos esperan la segunda llegada de Jesús, de quien se conoce a la perfección su nacimiento, parte de su niñez y luego sus últimos años de vida, siendo siempre un hombre santo, humilde y a la vez milagroso, que dio su vida por la humanidad entera. De hecho, muchas películas se han realizado en su honor. Sin embargo, también hay mucho más que descubrir sobre su historia, información que estaría descrita en los evangelios ocultos por la Iglesia. Diferentes nombres, distintas creencias y diversas personas, sin embargo, todos coinciden en la descripción de los últimos días y en la espera de la llegada del Salvador. ¿Cuánta verdad habrá en estas profecías? ¿Cuándo será la segunda venida del Salvador? Todo esto y más lo responderá a continuación Cristian Contreras, el Dr. File. Dr. Phil, para entrarnos así derechamente en el tema, ¿quién, cuándo y cómo predijo la segunda venida de Jesús a la tierra? Bueno, oye, la pregunta del millón para partir al tiro. Sí, de una. Ay. Pero mira, todo esto de la segunda venida de Cristo a la tierra está anunciado en diferentes pasajes de todo lo que es las escrituras cristianas, la Biblia particularmente, ¿ya?
en el Apocalipsis de San Juan, en Mateos y en otros tantos pasajes que lo vamos a ir recordando porque es importante. Vamos a hablar de esta venida, del contexto, pero algo muy importante que aparecía en la nota introductoria es que el misterio de la segunda venida de Cristo es más grande de lo que uno se puede llegar a imaginar. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Primero que nada, todo esto comienza en el relato antiquísimo de el Jardín del Edén, cuya narración más antigua está radicada en la isla de Ceilán, en la India antigua. Ahí está el relato vivo hasta el día de hoy del Jardín del Edén. En aquel pasaje, según la narración de aquel acontecimiento que dio inspiración al relato del Jardín del Edén en la Biblia, uno tiene que decir que la promesa final después de que Adán comete el pecado original es, le dice Dios a Adán y Eva antes de desaparecer: por vuestros pecados el príncipe de las tinieblas acaba de invadir el mundo. Vuestros hijos, condenados a trabajar y a sufrir por vuestra causa, se volverán malos y me olvidarán. Es decir, la humanidad olvidará a Dios, según este relato, y, sin embargo, ahí dice, pero enviaré al Cristo, que se encarnará en vientre de una mujer y que llevará a todos la esperanza de dulcificar los males en los tiempos de oscuridad. Entonces, ojo, ese es un relato universal. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, el Cristo es el avatar, es el Buda, es Jesús también, es decir, es un enviado divino que trae orden en momentos de oscuridad. Entonces, ¿por qué digo esto y por qué me refiero a la nota introductoria? Muy importante, porque hoy en día, claro, el mundo cristiano está esperando en estos momentos la segunda llegada de Cristo a la tierra. Pero esto no es solamente para el mundo cristiano, sino que esta espera hoy día de la segunda llegada involucra a todo el mundo. Si uno se va a la India, por ejemplo, estamos hablando de 1.200 millones de personas en un politeísmo, están esperando la segunda venida, no, están esperando, más bien dicho, la llegada del 10º avatar de Vishnu, que vendría a ser Kalki, ¿ya? Entonces, para todo el mundo de la India, se está esperando. ¿Para ellos también es la segunda? No, esta es la décima. Ahora, avatar, porque el primer avatar, o sea, el octavo avatar, es Krishna, el primer gran profeta de la humanidad. Hace 3.000 años antes de Cristo llegó. Una pregunta, lo que pasa es que estamos esperando la segunda llamada y según los relatos que hace Dios en el paraíso, cuando olvidemos a Dios, cuando olvidemos a este ser universal, llámese como tú lo decías, este ser iluminado, el Buda, lo que sea, va a volver y se va a reencarnar este Cristo. Pero quiere decir que estamos en un momento malo de la humanidad, estamos en un momento donde nos olvidamos de nuestro credo, nos olvidamos de Dios. ¿Se están cumpliendo algunas de las profecías de cómo debería prepararse el mundo para recibir a este nuevo Cristo? Oye, esa es una pregunta que se la podrían responder todos ustedes. Yo ¿ya? creo. ¿Ya? Yo Por creo eso, mucho. y los amigos en casa, ¿estamos en tiempos de oscuridad hoy día? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú primero, Carol? Yo creo que estamos en una transición entre la luz y la oscuridad todavía. Creo, con toda la fe del mundo que tengo al universo, porque yo creo más en el universo que nada más, que vamos a salir a la luz. ¿Rafa? Yo pienso que definitivamente el ser humano necesita y le hace bien creer en algo. Porque si no cree no hay esperanza. Es por eso que hay diferentes religiones y diferentes maneras de sentir algo que es realmente incomprensible desde lo racional. Y eso se llama fe. Y existen diferentes fe. ¿Pero tú crees que estamos en un mundo claro o oscuro? Estamos en un mundo que tiene cosas muy claras y cosas muy oscuras, como ha sucedido en los siglos de los siglos. Y el ser humano repite esta manera de actuar siempre. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambrunas, siempre ha habido dictadores, siempre ha habido peste, siempre ha habido personas malas, siempre ha habido gente que desean el mal. Y hay otras que hacen el bien. Para mí, somos hombres que seguimos en una evolución pequeñita todavía. Lo bueno y lo malo nos sigue condicionando. Felipe. El mundo está en crisis, pero el mundo está en crisis siempre. O sea, no hay guerras mundiales,
como sí la hubo a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX. Hay hambruna, efectivamente, en algunas partes de África. Todavía hay gente que se muere de hambre, lamentablemente. Por lo tanto, no tengo tan claro que este sea una situación compleja. Sí creo que el primer mundo está viviendo una crisis. Sobre todo si uno toma en consideración lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Y con esta tensión permanente de estas grandes potencias. A lo mejor a mediados del siglo XX podía haber una guerra mundial y duraba mucho tiempo la guerra y no desaparecía el mundo. Si eso pasara hoy, claramente sí, por el poder que tienen de fuego cada una de las potencias involucradas. Pero yo creo que estamos más o menos en lo mismo de siempre. Además, en una crisis moral, muy importante. Ya. Andrés. Pero hay un punto importante. Muchos pensaron que la Segunda Guerra Mundial era el apocalipsis. Muchos pensaron que era ese, entonces, el aviso de la llegada de Cristo nuevamente a la Tierra. Claro. Esto no ocurrió. Entonces, ¿por qué hoy día tendríamos que pensar eso? Yo creo que el ser humano está recién en un proceso de evolución. Yo creo que todavía somos primitivos. Y por lo tanto, en ese proceso evolutivo estamos muy lejos de la oscuridad aún. Pero hay un punto importante, yo diría un punto de inflexión respecto de la figura, por ejemplo, de Donald Trump. Lo que está sucediendo, y aquí el punto es muy importante, el de Felipe, si se iniciara una guerra hoy día, al menos la figura que la Biblia nos relata, la podríamos asimilar al apocalipsis. Doctor Fall, ¿qué opina usted? Yo opino que ustedes son bastante positivos en el sentido de decir de que todo ha sido igual. Claro, de que no ha cambiado la cosa y que se ha repetido prácticamente como siempre esto. Pero en realidad la promesa dice que en los tiempos de mayor oscuridad, ahí es cuando viene el Cristo a la tierra. Esa es la promesa. Por eso se está esperando, como decía en la India, a Kalki. El judaísmo está esperando su primer Mesías, que es un Mesías guerrero. El budismo está esperando su tercer gran Buda, que vendría a ser, digamos, después de Buda, de Nagarjuna, hoy día se está esperando la llegada de un tercer iluminado. Kukulcán también lo esperan los mayas. Quetzalcóatl, figura fundamental, lo están esperando los aztecas, y también se está esperando en este mundo incaico fantástico del Perú la llegada de, por cierto, Kukulcán, que son los profetas creadores de cultura. Ahora, si estamos en tiempos oscuros o no, evidentemente esto es una apreciación bastante personal, pero desde mi punto de vista estamos en tiempos de inmensa oscuridad, pero al mismo tiempo de luz. Las cosas no son blanco, o sea, totalmente blanco y negro, pero el mundo cristiano, y sobre todo, y esto uno lo tiene que decir, millones de personas, sobre todo del mundo evangélico, del mundo más, quizás no tan católico, están convencidas de que la Biblia se está cumpliendo hoy día y que estos son los tiempos de la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, si son tiempos oscuros, yo los invito a revisar unos pasajes de la Biblia que señalan estas cosas y ustedes sacarán las conclusiones en casa. Tenemos también una declaración, por ejemplo, del Papa Francisco. Yo creo que podemos partir... ¿Quieres comentar algunas? Sí, por supuesto. Porque las tiene... Bien Mateo tiene todo ahí bien... ordenado. Es que claro, uno pasa... Pero tenemos una declaración del Papa Francisco, ¿ya?, que recuerda que hoy día estamos viviendo una tercera guerra mundial en cuotas y que, según lo que él narra, se están viviendo tiempos de inmensa oscuridad espiritual, como nunca antes incluso. Ahora, esto no significa que no haya luz también, pero si uno se da cuenta, por ejemplo, todo lo que ha sido las guerras mundiales, toda la crisis climática, todo el deterioro y la crisis de todas las instituciones de nuestros países, de las democracias, uno puede llegar y comenzar a profundizar esto, quizá partiendo con la declaración del Papa. Por ahí, ¿eh? Ahí está. Revisémosla Y veamos qué dice. Porque nuestra fe desafía la tiranía del ídolo dinero. Hoy vemos con espanto cómo en Medio Oriente y otros lugares del mundo se persigue, se tortura, se asesina a muchos hermanos nuestros por su fe en Jesús. Eso también debemos denunciarlo.
dentro de esta tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo, hay una especie, fuerzo la palabra, una especie de genocidio en marcha que debe cesar. El Papa hablando de una tercera guerra mundial en cuotas y de un genocidio en marcha. Entonces, esa es la introducción a todo esto. Ahora, la pregunta del millón, si es que todo esto es así, es ¿cuándo viene Jesús? Esa es la pregunta del millón. Entonces, para eso tenemos que al menos remitirnos a algunos pasajes. ¿Y en qué forma? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pues. Antes de eso, ¿por qué el Papa, uno siempre piensa que el Papa, aparte de ser iluminado y tener una conexión casi directa con los seres universales, piensa que los libros antiguos tienen más información que uno no tiene? ¿Por qué él puede llegar a hablar de un genocidio en masa, de una tercera guerra mundial en cuotas? ¿Tiene más información de lo que tenemos nosotros? ¿Sale escrito en algún pasaje de la Biblia, de los Antiguos Testamentos? ¿Es una profecía? Interpreta la realidad. Parte interpretando la realidad. Eso es lo que hace el Papa, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo hoy día nosotros estamos, ¿y qué es lo que uno sabe? Hoy día hay al menos 40 conflictos bélicos en la tierra. Eso está permanentemente desarrollándose. Y lo que ha ocurrido el último tiempo con todo lo que es la avanzada de Occidente contra todo el mundo del Islam, sobre todo, que ha tenido un punto de inflexión suprema en todo lo que es Siria y ahora apuntando los dardos a todo lo que es Corea del Norte, todo ese escenario lo que es lo que ve el Papa. Y si todo esto es así, estamos en una guerra en cuotas, en una guerra mundial en cuotas, ojo, entre dos mundos gigantescos, que son el mundo occidental cristiano y también el mundo del Islam. Pero dos creencias distintas también, ¿sí? Porque él habla también desde la fe católica o desde al menos de quienes creen en esa forma de religión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Islam? ¿Ellos también esperan la venida de algún ser supremo? Por supuesto que sí. El Islam también, por ahí tengo el nombre pero el Islam está esperando la llegada de Mahdi, que es el último profeta según el Islam y que lo están esperando en este minuto. Entonces, por eso es muy importante, primero, al menos para abordar este tema, desarrollar esta conciencia religiosa o al menos esta conciencia global de que hoy día absolutamente todos los grandes sistemas religiosos están esperando para estos momentos la llegada de un Salvador dentro de esta oscuridad. ¿Cómo sería esa llegada? ¿En qué forma? Bueno, ahí nos metemos un poquito en los grandes misterios. Pero decir una cosa, Rafa. A ver. Al menos leer y recordar algunas cosas que según la Biblia se están cumpliendo hoy día. Dice un pasaje, hablando Jesús sobre la destrucción del mundo, dijo, estos son los momentos relatados, es el contexto previo a la venida de Jesús según las Escrituras. Oiréis guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esa es la antesala de la llegada de Cristo a la tierra. Si se está cumpliendo o no, eso queda en la respuesta de cada persona en casa y en la de ustedes también. Pero, según el Papa y según otros, se está viviendo una situación que no solamente es una guerra bélica, sino que también hay una guerra contra la humanidad. Las guerras de hoy son prácticamente guerras contra la humanidad en diferentes partes del mundo, genocidios que no aparecen en los medios de prensa. Occidentales. Claro, que se están dando en todo este momento. Eso para partir, ¿ya? Dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y cuando uno ve las declaraciones, por ejemplo, de los diferentes dignatarios mundiales, particularmente de los presidentes de los Estados Unidos del último tiempo, desde George W. Bush en adelante, todos hablan de paz. Claro, paz para ellos e infierno para el resto. Entonces, tienes otro pasaje donde según las Escrituras se está cumpliendo. O que puede ser interpretado que es para estos tiempos. Efectivamente. Ahora, entonces habrá en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Cambio climático. Cambio climático, efectivamente. Entonces, otro pasaje
que se da dentro de este contexto. Angustia de personas, por un lado, guerras, cambio climático, destrucción del medio ambiente. Por eso uno dice, si uno, y es lo que al menos hoy día nos convoca dentro de esta visión, si uno toma estos pasajes bíblicos, uno puede decir perfectamente que se están cumpliendo. Sí. Y al mismo tiempo que se están cumpliendo, se está agotando la Biblia. Es decir, esta revelación, según esta visión, es para este tiempo y así es. Mira lo que dice también. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es decir, supuestamente son tiempos, lo conversamos la otra vez, ¿te acuerdas? Sí. Supuestamente son los tiempos de la llegada. Las trompetas del Apocalipsis. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La descripción moral de esos días se encuentra también ahí. Y dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Detengámonos un momento dado en, por ejemplo, la crisis institucional que se vive bueno, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo occidental. Sí. Desde la crisis moral que hay en las religiones, sí, tremenda, las crisis políticas que hay, las crisis económicas, las crisis antropológicas. Cuando tú, mira, piensa tú en un detalle, cuando tú tienes un hijo, lo fuiste a inscribir al registro civil, ¿no es verdad? Y te preguntaron, y tú pensando que tu hijo es maravilloso, que es la luz de tu vida, ¿no es verdad?, etcétera. Y te preguntan cuál es el nombre de su carga. Claro. Es decir, es una carga tu hijo, al hijo, y todos nosotros somos carga. Es decir, hay una crisis en la concepción de la persona humana, que consideran a todas las personas como una verdadera carga, aunque uno los crea fantásticos, el Estado los considera carga. La administración es violenta en ese sentido. Efectivamente, entonces... Poco empática. Si uno ve eso, claro, ve la economía, ve cómo está la educación, la crisis educacional, ve la crisis, entonces uno puede ir diciendo, bueno, esto parece que estos son los tiempos de la venida. Pero quizás han habido otros periodos de la historia donde hay situaciones similares. Guerras, crisis institucionales, crisis en las iglesias que no se sabían dado el bajo nivel de información o de las redes sociales. O tantos momentos que cruzan nuestra historia que pueden ser muy similares a este. Yo creo que la gran diferencia hoy día, la amenaza nueva, es el cambio climático. Ahora, es verdad que han habido crisis en diferentes partes y en diferentes tiempos también. Pero aquí hay una gran diferencia, porque primero uno tiene que decir que nosotros no vivimos en un tiempo de ciclo. Es decir, la historia no se repite igual. No. Eso es fundamental. Lo que nosotros vamos en una espiral del tiempo donde hay ciclos, pero cada ciclo no es igual al anterior. Es como este día no es igual a ayer. Claro, es más o menos lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué digo esto? Porque la gran diferencia, al menos desde el punto de vista de quien habla, de la situación de que hoy día estamos viviendo, es la conciencia global que se está desarrollando por primera vez en la historia de toda esta crisis cultural, particularmente de Occidente y del mundo entero. Entonces, estamos viviendo con una conciencia que antes no se tenía. Hace 20, 30 años esto era impensado. Entonces, de alguna forma, este momento de oscuridad viene de la mano de esta conciencia global que ha despertado, entre otras cosas, por los medios de comunicación también, y también, por la internet y otras cosas. Andrés, ¿tú querías decir? Quiero preguntar respecto de fenómenos físicos, visibles, audibles, como por ejemplo las trompetas de los Apocalipsis, que uno pueda decir o anticipar que la venida de Cristo está cerca, más allá de la conciencia global, algo que uno pueda aferrarse, algo de lo que uno pueda entender de manera más terrenal. De la manera más terrenal, mira, no podemos hablar tan terrenal, pero claramente, obviamente hay algunas cosas. Por ejemplo, una señal clara de esta venida, según la Escritura, fue la cuarta luna roja y las lunas de sangre que ocurrieron hace el año 2005, sí, y cuya cuarta luna roja fue el 28 de septiembre del año 2015.
Ahí tú puedes decir que, claro, estos son interpretaciones, Sí, nomás. claro. Es decir, hay personas que en realidad les da lo mismo y que dicen que esto es un acontecimiento astronómico normal. Pero hay Claro, un hecho. Pero hay un Eso es hecho lo importante. y que aparece también por ahí en las... Dice una parte que es parte de los sellos. Dice de los sellos. Mire cuando se abrió el sexto sello. Y he aquí que hubo un gran terremoto. En aquel 2015 hubo un En aquel 2015 se fueron cumpliendo al pie de la letra lo que aparece acá. Eso fue sorprendente. Mire cuando se abrió el sexto sello y he aquí que hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En ese momento, el 2015, hubo un terremoto en la tierra, por supuesto, y también la cuarta luna roja. Ahora, la cuarta luna roja coincidió también con otros dos eclipses, que es un fenómeno astronómico que se dio en 2 años y que se va a volver a repetir en 500 años más. Ojo, es decir, las 4 lunas rojas y estos 2 eclipses que coincidían con las fiestas de los judíos se repiten 500 años más. En aquel momento, en aquel 2015, por cierto, se hablaba de toda la crisis en Siria porque estaba anunciado que Israel iba a ser invadido por los del norte de alguna forma. Fue en el momento cuando Rusia se metió a Siria y particularmente el 28 de septiembre del año 2015, cuando ocurre este fenómeno que estamos viendo en pantalla que se llama la cuarta luna roja, para que comenzara, según las interpretaciones, todo lo que es el tiempo de la gran tribulación, es decir, los peores tiempos sobre la tierra, tenía que haber un movimiento de Israel. Ese día 28, Israel tenía que atacar. Y fue lo que hizo y atacó, tiró unas cuantas bombas a Siria. Entonces, bajo esa interpretación de estos acontecimientos y bajo esta interpretación bíblica, una señal. Pero ojo, el cambio climático está anunciado en varios pasajes, es decir, una situación ambiental catastrófica con tsunami, etcétera, son las interpretaciones. ¿Ya? Pero, doctor Feil, entendiendo que estas profecías en las interpretaciones de los hechos que dicta ahí la Biblia, aparece el Mesías, aparece el Salvador, aparece el Cristo, aparece el nuevo Buda, aparece para los islámicos quien sea. Nosotros como sociedad, con esta crisis de credibilidad, con esta crisis de fe que tenemos, ¿vamos a ser capaces de reconocerlo? ¿Vamos a ser capaces de creer? ¿Seremos capaces de interpretar sus señales, de ver qué es Él o ellos que nos vienen a salvar o nos vienen a dar la otra oportunidad? Porque también, ¿a qué vienen? ¿Qué forma tiene? Mira, vamos, por eso digo, ojo, que el misterio es más grande de lo que uno se imagina, vamos un poquito escarbándolo poco a poco hasta llegar, pero a la pregunta... Me da susto. No reconocerlo, pues no les pasa que de repente a mí me ponen un gallo y me dice, oye, yo soy el nuevo Jesucristo, y le digo, ya, sale para el lado, córrete, sigamos. ¿Por qué pasa? Porque hoy día estamos en una crisis al final de credibilidad. Ojo, en los tiempos de Cristo, a Cristo se le crucificó, sí, a Cristo no se le reconoció, se le reconoció un grupo reducido de gente. ¿Por qué? Porque la señal es esa. En los tiempos de mayor oscuridad es cuando aparece el que ordena, en este caso, una región del mundo, ¿ya? Y desde mi punto de vista, obvio que no, pues, Carola, ¿quién está preparado para que llegue Jesús? Salvo algunos cuantos creyentes, pero la gran mayoría vive en un ateísmo generalizado. El mundo vive, en general, en un descrédito de Jesús, en un descrédito de las religiones, por regla general. Entonces, ¿cuál va a ser su cambio? ¿Qué viene si no le vamos a creer o no estamos preparados? Lo que pasa es que, mira, cuando llegan todos estos, por ejemplo, cuando llegó Buda, cuando llegó Krishna, cuando llegó Jesús, cuando llegó Zaratustra, cuando llegó Mahoma, cuando llegó Mani, cuando llegó Jesús, ellos llegan, y así es la historia, en un momento dado, cultivan
en grupos la presencia y el mensaje. Pero la gente después de cientos de años lo reconoce. Eso es lo que sucede siempre. Entonces, que no te extrañe que hoy día te pueda pasar alguna figura importante frente a ti y que tú no lo reconoces y sigues caminando, porque así es la humanidad. O sea, podría ser que ya existiera. Por supuesto que sí, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que recuerda, el mensaje original en el jardín del Edén: vuestros hijos me olvidarán y se convertirán en malos. Ese es el mensaje para toda la humanidad, según esta visión alegórica de la llegada. Entonces, se convertirán en malos. Siempre uno tiene que recordar y no olvidar también todo lo que fue el Concilio Vaticano II, el concilio social de la Iglesia de la década de los 60. Y cuando ellos lo dijeron públicamente, el peor ateísmo en la tierra hoy no es de aquella persona que se levanta y dice yo no creo en Dios, sino de aquella persona que diciendo creer en Dios va a la iglesia, se golpea en el pecho, sale de la iglesia y actúa como si Dios no existiese. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental. La gente hoy día vive en un descrédito. La gente asocia a Dios, por ejemplo, con la materia. Es absurdo, pues. Es decir, oye, me gané un Lamborghini. Gracias Dios por el Lamborghini. Sí, pues. Es verdad. Entonces... Entiendo que Dios usa otra marca, pero... Claro. Entonces, ¿por qué digo? Porque se ha perdido la correcta noción de la divinidad completamente. Mira, es importante esto. Si uno se parece en algo a Dios, es en que eres responsable, en que puedes amar, en que tienes virtudes como la prudencia, como la templanza, como la justicia, como la fe. En eso te parece a Dios, pero en tu aspecto físico y en nuestro aspecto físico venimos del otro lado, del lado de la materia. Entonces, ojo, si uno está con la divinidad es porque puede ser una persona que puede amar, por ejemplo. Ahí está Dios, pero no está en tu aspecto físico. Los aspectos físicos son los aspectos del lado de la oscuridad, por cierto. Y nosotros somos una mezcla. ¿Y cuando el hombre se cree Dios con el uso de las tecnologías, con el uso del armamento, con la manifestación del poder, con el ego? ¿Cuándo el hombre se transforma o piensa equivocadamente que él es Dios? Mira, hay dos partes de esa pregunta. Oye, pregunta del millón. Pero decir lo siguiente. Gracias a Dios. Sí. A propósito. Rafa, primero, sobre todo, situémonos en el siglo XX. El siglo XX es un siglo que mató a Dios. Así lo dijo Nietzsche en uno de sus pasajes fundamentales. El hombre ha matado a Dios. Las iglesias son en realidad grandes templos de todo lo que es el funeral de Dios. Lo mata a Dios. ¿Por qué? Porque para el siglo XX y para el racionalismo y el materialismo solamente lo que existe es lo que yo puedo tocar, ver. ¿Y dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? O lo que yo he creado. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Entonces, hoy día el hombre dice, lo que yo creo, lo que yo creí con mi mente, con mi ciencia, con mis conocimientos, es más poderoso que lo que creó la divinidad. Así es. Entonces, claro, frente a esta ausencia de Dios del siglo XX, ¿qué le queda al hombre? El individualismo máximo, el subjetivismo máximo. Yo creo la realidad, por lo tanto, yo soy Dios. Y la gente y mucha gente se cree Dios. Y el pueblo, no importa el pueblo, importa la divinidad que yo soy. Y uno puede ver por muchas partes del mundo estas personas creyéndose el mismo, personas tocadas por la divinidad. Ahora, uno siempre tiene que decir una cosa a todos aquellos que se dicen Dios también, ¿ya? Siempre que uno mira hacia arriba, va a haber alguien mejor que uno. Y siempre que uno mira hacia abajo, va a haber alguien peor que uno. Entonces, esa cuota de humildad es importante. Bueno, para mí es importante porque llegar a creerse el principio y el fin del mundo es uno de los grandes problemas precisamente antropológicos actuales. Donde como, por ejemplo, yo soy el que
el elegido, es un ejemplo, me olvido del resto, me olvido del mundo. ¿Y qué hago con el mundo? Lo destruyo al mundo, que es lo que está ocurriendo. Así que son preguntas, es un contexto. Pero también, si uno se remonta a la antigüedad, es decir, hace 5.000 años, los dioses que bajaron del cielo en aquel momento dejaron a vicarios en la tierra, que es de donde viene todo lo que es la monarquía divina. La tradición de la monarquía divina viene de hace 5.000 años, de supuestos vicarios o mensajeros de los dioses que quedaron en la tierra, en los gobiernos, para controlar el mundo. Entonces ahí tienes otra dimensión de, bueno, ¿quién es Dios? Por algo los monarcas se creen Dios, pues. Y los tratan como, y hasta el día de hoy, algunos que se creen que fueron elegidos por Dios para gobernar, sobre todo, por ejemplo, sobre Inglaterra. Y justificar todo por justificar Dios. todo Así es. en nombre de Dios. Entonces, Como lo hizo la Inquisición también. por supuesto, entonces, claro, se creen divinos. Y hay pueblos que los consideran divinos. Afortunadamente llegó la Revolución Francesa y equilibró un poco esta monarquía divina que había llegado a aberraciones con ciertos gobernantes, como por ejemplo, por recordar a uno, a Iván el Terrible. Iván el Terrible de Rusia era gobernante divino. Estaba él y Dios. Él conversaba con Dios nomás. Muchos se creen así hasta el día de hoy. Sí, güey. Maduro no conversa con Chávez. Cristian. Oye, perdón, es que hay un solo punto que me gustaría volver un poco para el tema que estábamos conversando, de este Cristo, de este Jesús, de este Dios que vuelve acá a la tierra. Vuelve a la tierra, y te lo vuelvo a preguntar un poco. ¿Vuelve para dejar un mensaje, para hacer el bien? ¿Vuelve entre el caos? ¿Vuelve entre la guerra? ¿Vuelve entre el odio y la oscuridad? ¿O vuelve y va a haber una transición en el mundo hacia la luz? Si él, mira, lo que traen estos mensajeros es orden y luz en tiempos de desorden y de oscuridad. Ese es el denominador común de todas estas venidas divinas. Pero aquí metámonos directamente a todo lo que es la creencia cristiana, católica, evangélica y todas las variantes, porque ojo, hay 5.000 iglesias de base cristiana, entonces ¿a quién le hablamos? A las 5.000 iglesias. Sí, claro. Pero ¿qué dicen ellos? Leo. Jesús afirma: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, etc. Entonces, primero, para el cristianismo y para la interpretación oficial, hay 3 características de la segunda llegada de Jesús. Primero, va a llegar en una nube. Está difícil. Difícil, ¿no, verdad? Sí, está complicado eso. Segundo, va a venir esta vez, ojo, en gloria y majestad. ¿No se referirá a vías extraterrestres? Me adelanté, ya. Por eso. Ya. Pero, ojo, va a llegar en una nube. Entonces todos están mirando el cielo, una nube, a ver si llega. Sí, claro. Lo segundo, esta vez viene en gloria y majestad. Es decir, tendría que estar vinculado al poder. Claro. ¿Ya? Viene a lo grande. Y lo Por la tercero, puerta ancha, digamos. clave de todos los amigos que al menos que sintonizan y que con estas interpretaciones, es que nadie sabe cuándo. Así que se acabó el tema. Ya, pero los días, por lo menos los días sin Nadie- nube, ya sabéis que Nadie sabe cuándo, por lo tanto, esa es la interpretación oficial. Ahora, ¿Ya? bajo lo que tú estás diciendo, es absolutamente distinto de la primera venida. Distinto, claro que sí. Pero aquí, ¿Y sí, su objetivo va a ser distinto también? el objetivo siempre es el mismo: traer orden y luz en los momentos de oscuridad de la tierra. ¿Y cómo ¿Ya? se puede concretar eso si es que yo sigo tu línea, que cuando pasa la primera venida de Cristo son varios cientos de años en que finalmente se le entrega un reconocimiento, por decirlo de alguna manera, a la Iglesia Católica? Perdona, y además en ese momento la orden y luz respondía solamente al pueblo de Israel. De Israel, claro. No al resto del mundo. Por eso mismo. Por eso es más el misterio, al menos desde mi punto de vista, es más grande de lo que uno se imagina. ¿Por qué? Porque primero, detengámonos en esto.
la versión oficial dice que nadie tiene idea cuándo va a venir Jesús. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, ahí se cerró el tema. No hay respuesta. Pero, como eso es la versión oficial, y uno tiene que contar la versión que, digamos, oculta. Y siempre dudar de la versión oficial. Por cierto, primero, uno tiene que decir que, claro, bueno, no saben, quédense con lo que no sepan, eso es problema de los que se quedan con los brazos cruzados. Pero cuando uno comienza a leer, por ejemplo, y comienza a ver los pasajes, uno puede decir perfectamente que estos son tiempos donde la venida es inminente o se anuncia. Particularmente, si las interpretaciones que nosotros hemos hecho de las Escrituras, ojo, son las correctas, comenzó la gran tribulación el 28 de septiembre del año 2015 con la cuarta luna roja. Esos son 7 años de padecimiento sobre la tierra. ¿Ya? Después viene el rapto, después viene Jesús y se manifiesta Jesús. Si esto es así, bueno, estamos 2015, 2016, 2017, faltarían 5 años más. En 5 años más, Jesús se tendría que revelar a todos los cristianos, claramente. O sea, de aquí al 2022, 2021. Eso es, si es que uno toma esto, ¿ya? Ojo, pero yo no me quedo solamente con esto, pero uno tiene, si me piden interpretar las escrituras, esto es así, se están cumpliendo, por lo tanto, ojo, si esto es así, el Cristo está en la tierra en este minuto. Claro. ¿Ya? Pero no eso se ha manifestado. Y no se ha manifestado, y ojo, y aquí viene la pregunta que lo plantea Carola. Bueno, y si se manifiesta, ¿lo va a reconocer, se va a reconocer si alguien ¿Tendremos la sensibilidad? Tendremos la sensibilidad, ojo. Y a mí, mira, hace un tiempito atrás, el año pasado, vino una persona de Colombia a verme. Bajó de Colombia, me pidió una audiencia, entonces yo le di, lo recibí ahí en la academia, y él vino de Colombia a decirme que él era Jesús en la tierra. Y aparecen a cada rato personas diciendo que son Jesús en la tierra. ¿Y qué le respondes tú? Ojo, mujeres que son Jesús en la tierra. ¿Qué se le responde? No, cuando este personaje mira, uno tiene que siempre respetar todas las creencias de todas las personas, pero cuando llegó esta persona y me comenzó durante 1 hora a recitar todos los pasajes bíblicos, me di cuenta que era una persona con muy buena memoria, digamos. Con muy buena memoria, e incluso que había desarrollado prácticamente una neurosis con tanto texto bíblico, ¿ya? Pero bueno, es parte de esta revelación y todo de estas cosas. Hay mujeres que dicen que esta venida de Jesús a la tierra es en forma femenina y dicen que son el Cristo en la tierra, mujeres. Hoy día, y también a uno le llegan todos estos contactos y se comunican con uno. Puede ser, o sea, nosotros lo entendemos y la figura lo dice así, al menos literaria. Una persona, ¿puede ser más de una persona? ¿Puede ser un grupo? Aparentemente no. Aparentemente es una persona. Es el llamado hombre imprescindible, el que va a venir. Mira, estos creadores culturales, es decir, todos estos profetas que hemos visto, avatares, Cristos, que es lo mismo al fin y al cabo, en palabras bastante sencillas, son personas que crean cultura. Eso es lo primero. Entonces, claro, detrás de Occidente el núcleo es Cristo. El hombre que tú no te olvidas del nombre, te olvidas de todos los otros nombres, pero de Cristo no te olvidas. En China, el único nombre que uno se sabe es Buda, el creador del budismo, o sea, el creador de todo lo que es China en términos de su núcleo religioso. Y así con Jesús y con otros tantos. Por lo tanto, esta venida debiese ser el momento de la creación de, ojo, una cultura global. El mensaje de Jesús, o el mensaje más que de Jesús, es del Cristo, porque uno tiene, el Cristo es eso, el puente entre la divinidad, es el avatar, debiese venir a ordenar una cultura global. Me parece muy interesante de que hay una idea de que la manifestación sería femenina, un Cristo, pero mujer.
Porque hasta ahora todas las manifestaciones han sido masculinas. Y eso es muy relevante. Muy relevante y muy diferente. Muy diferente. Y ojo, en el momento dado de Jesús, Jesús tiene más misterio de lo que uno se conoce, pero es importante darnos cuenta también del lado femenino y es relevante. Mira, ya que tocaste este punto, uno se tiene que decir, entonces, de alguna forma para dejar claro a todos los amigos en casa, decir que, por ejemplo, para el cristianismo, nadie sabe cuándo va a llegar, viene en gloria y majestad y en una nube. Ahí está esa creencia, ¿ya? Para quien habla, estos son los tiempos de la venida. Es decir, estos pasajes bíblicos se han cumplido y al mismo tiempo la Biblia se ha agotado. La Biblia va a seguir siendo una fuente de sabiduría, pero como profecías y como texto profético, uno puede decir que se está cumpliendo y se está agotando también. Es decir, tú no vas a poder llegar, tomar la Biblia en 100 años más y decir, no, pero es que ahora viene la venida de Cristo. O sea, tiene que escribirse nuevamente una nueva Biblia. Una nueva revelación, ¿ya? Que es la supuesta revelación de esta divinidad que está siendo esperada por todas las religiones de la tierra. ¿Y dónde queda para los filósofos, para los pensadores, para los estudiosos, el análisis de algo de la libertad del ser humano? La libertad en la que fuimos creados. ¿Dónde queda ese espacio de libertad? Es muy profundo en la ola que me estoy yendo, pero el espacio de libertad en el que fuimos creados en este mundo que se nos regala, maravilloso. De creer, de no creer, o de hacernos cargos de este regalo, de este universo maravilloso que nosotros mismos lo estamos echando a perder y lo estamos destruyendo. También ahí muchos filósofos han dicho, ese espacio se te regaló sin culpa, se te regaló en la libertad de gozarlo, de no sentirse pecador. Entonces, ¿dónde está esa libertad individual acá? O sea, sin intervención de la divinidad del millón. Me estoy yendo. Rafa. Rafa. Es que esa es la gran interrogante. Sí, es una de las grandes interrogantes. Mira, primera pregunta del millón, entonces te la devuelvo. ¿Eres libre? ¿Te sientes que eres libre? Yo no. Yo soy esclavo de mi deber ser. ¿Alguien es libre? ¿O tenemos cuotas de libertad? Yo creo que tenemos cuotas de libertad. Cada vez menos, bueno, pero... te lo voy a responder como si te lo respondiese. No me siento esclavo ni del trabajo, sino que del deber ser, que es algo mucho más profundo. Efectivamente. Y a los contratos que uno tiene. Mira, te lo voy a responder como si te lo respondiese Emmanuel Kant. ¿Va? Kant, uno de los más grandes, quizá el último más grande filósofo de la modernidad. Después de Kant ha venido una decadencia de todos los grandes, de la filosofía en general, salvo algunos que destacan en el siglo XX, pero hay un existencialismo profundo. Pero Kant te diría, si el hombre es libre, Dios no existe. Así de simple. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿somos libres? Tenemos cuotas de libertad. Tenemos una mente que de alguna forma es bastante libre y puede fluir. Pero si uno fuera absolutamente libre, según Kant, Dios no existe. Entonces, por ejemplo, todo el individualismo que hablábamos del siglo XX, supuestamente, claro, el hombre se siente dueño del mundo, libre para hacer lo que quiera. No hay ningún principio moral que restrinja su libertad. Él define lo que es bueno y malo, luego él es el mismo Dios. Hasta que su amo, el cuerpo y la salud le fallan. Por ejemplo, entonces ahí uno se va dando cuenta que en realidad se vivió durante no sé cuánto tiempo con la ilusión de la libertad, pero que en realidad no es libre. Luego Dios existe, o la divinidad existe, o un ente superior existe, ¿ya? Entonces uno tiene cuotas de libertad, pero no es libre completamente, porque si no, no habría la energía divina que da origen a todo el universo, ¿ya? Ahora, pero aquí está el punto, ¿ya? Diciendo todas estas cosas, ¿ya? Uno se tiene que remontar
a una verdadera revelación que estamos viviendo hoy en día. Y esto tiene relación con el descubrimiento. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, de lo que se llaman los evangelios gnósticos de Jesús. Esto es clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ojo, durante 2000 años se vivió solamente con una versión de todas las enseñanzas de Jesús, que es la versión que acabamos de alguna forma leer rápidamente en la Biblia, ¿ya? Recordemos que todos estos evangelios bíblicos fueron establecidos por el emperador Constantino en el 325, en el concilio de Nicea. Y es ahí donde Constantino se dio cuenta que tenía que darle una creencia nueva a los romanos, que eran politeístas, y dijo, juntó a todos los obispos cristianos y dijo, ya, pues, organícense. Y como no se organizaban, Constantino fue el que puso la mano y dijo, ya, van a quedar estos 4 evangelios y el resto de evangelios sobre Jesús, que durante los primeros 300 años de lo que se llama el cristianismo primitivo, de toda la época de los santos mártires, se cultivaban en diferentes partes, fueron destruidos y quemados. Aquellas personas que cultivaban y profesaban otros evangelios, que no eran los 4 de la Biblia, se los asesinó, se los persiguió, se los agarraba, por cierto, siempre es bueno recordar, se los agarraba, por ejemplo, y se los lanzaba por los cerros acantilados para abajo, para que nunca más leyeran estos otros mensajes de Jesús. Por eso es relevante. Entonces, durante 2000 años se vivió solamente con 4 evangelios. Sin embargo, como decía, y aquí lo estamos viendo aquí en pantalla, los evangelios descubiertos en 1945 son los llamados evangelios de la tradición gnóstica o de la tradición más profunda y oculta de Jesús. Jesús tenía 2 grandes dimensiones: la dimensión de misionero, es decir, de ese que revelaba las cosas, que le contaba, que se juntaba con las personas en el Sermón de la Montaña y les hablaba de la moralidad y les hablaba de mensajes tremendamente sabios. Convocar. Efectivamente, y también tenía su dimensión esotérica u oculta, que era preservada sobre todo para los apóstoles. Los apóstoles eran los que llevaban el mensaje secreto de Jesús y oculto de Jesús. Eso es muy importante. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno toma estos textos descubiertos en 1945, comienza a leer el mensaje oculto de Jesús, el mensaje que era reservado para los apóstoles más preparados, y de alguna forma aquí viene el punto magnífico de todo este misterio, que esto representa verdaderamente una segunda venida de Jesús a la tierra. Conocer estas escrituras, acuérdense de mí en 1000 años más o en 500 años más. La creencia de Jesús se va a complementar con estos textos. ¿Pero con otra ideología? ¿Con otra forma de vivir la religión? ¿Con algo más con otra forma, incómodo claro, para la iglesia? Claro, o sea, bueno, es que hoy menos día dependiente quizás también, porque quizás tiene algo que ver, lo que dice Rafael al final, con una dependencia hacia quizás al ser humano, hacia la libertad, o hacia una institución con nombre, apellido, como con sucursal. No, es... Pero no me contestes, porque aunque tú no lo creas, después de que hemos hablado todo este rato, vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque tenemos que tomar agua. Usted vaya a buscar su vasito de agua, dentro de su dogma, simplemente por eso. Y mira, en todos estos, ya que dijiste eso, en todos estos momentos de cambio cultural que estamos viviendo, cuando vienen nuevas conciencias, un despertar ya ocurrido siempre, las religiones por regla general y las instituciones, en vez de abrirse y adaptarse a los cambios como debe ser, se encierran en sí mismas, se vuelven rígidas e intolerantes,
que es el paso previo a la caída de todas esas instituciones. Ocurrió en muchas cosas. Entonces, pero a la pregunta, y uno de los elementos, en la Biblia te dice que que Dios está en el cielo. En estos textos, en el Evangelio de Tomás, te dice que Dios está afuera tuyo, que puede ser en el cielo, puede ser debajo de una piedra, puede ser partiendo un madero, pero también está dentro tuyo. Pero eso también lo dice la Biblia. Dice ¿En qué Dios, parte? Dios está en todas partes, o lo dice la Iglesia. Pero bueno, esas son las interpretaciones más, de alguna forma más... Así lo interpreto yo, por lo menos. Pero doctrinalmente no es así. ¿Por qué? Porque Tu padre, recuerda... de hecho, la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, como que al final está todo relacionado. Y también, durante siglos, antes de la reforma de Martín Lutero, estaba Dios, estaba el magisterio de la Iglesia que interpretaba, y que era la única institución de la Iglesia que interpretaba la revelación, es decir, la Escritura, y después estaba el pueblo. El pueblo, ¿a quién escuchaba? Escuchaba a la Iglesia, que ella interpretaba a Dios. ¿Y qué pasa si ahora te dicen estos textos que Dios está dentro tuyo también? Le cambias de alguna forma el sentido a todo este poder que concentró durante milenios la Iglesia. Pero ahí está el punto. No es que volvemos a la libertad. Sí. Por eso digo, no es que la interpretación mía es que todos estos textos donde Dios también está dentro tuyo, que tú tienes a Dios, que no eres una basura, que no eres una carga para la sociedad, sino que eres la divinidad misma, complementa una visión propia para este tiempo. Quizá antiguamente no, por eso la complementa desde mi punto de vista. Pero porque cambia el cielo, porque ya no existe el cielo, ya no existe el infierno, ya no existe el purgatorio, porque ya no tienes que comprar tu espacio en el cielo como se hacía antes en la Iglesia Católica cuando cobraba precisamente. Pero son representaciones humanas. Por eso te digo, pero finalmente esa era la imagen, o esa es la idea que existe hoy día de la religión católica, al menos. Por lo tanto, si Dios está dentro de ti, significa que con tu actuar tú simplemente estás haciendo el bien. Está dentro tuyo y está afuera tuyo al mismo tiempo, ¿ya? Y esto, ojo, no viene a negar estas cosas que señalaste, Andrés, es decir, el cielo, el purgatorio, son el juicio final. El juicio final está presente en todos los sistemas religiosos y filosóficos, los grandes sistemas. En todos se habla de un juicio final, en palabras bastante sencillas, tu alma. Pero usted dijo algo que a mí me dejó absolutamente dando vuelta, que Tomás era el hermano gemelo de Jesucristo. ¿A qué te refieres con gemelo? ¿Te refieres a gemelo de ideología, a gemelo físicamente? Mira, yo hay que mal. Esto viene, el hermano gemelo de Jesús no es un hermano carnal. ¿Ya? Esto es muy importante. Jesús, mira, según la tradición de la ortodoxia, María, la virginidad de María es perpetua. ¿Ya? Es decir, tuvo a Jesús y no tuvo a nadie más. Según las investigaciones que uno tiene, que son estas que estamos conociendo, Jesús tuvo 7 hermanos, ¿ya? Y quizá un octavo, ¿ya? 7 hermanos, es decir, María, después de tener a Jesús, tuvo 7 hermanos más, o sea, 7 hijos más. Pero Jesús nació solo, es decir, no hay un gemelo carnal de Jesús. Primer dato importante, aclaración. Otra madre. ¿Ya? Sin embargo, para toda esta tradición oriental, la tradición oculta, la dimensión esotérica de Jesús, que la preservaba para los apóstoles, el hombre perfecto y la enseñanza perfecta se da siempre en 2 dimensiones. Explico. Jesús, para esta tradición, es perfecto en cuanto, por ejemplo, estuvo con María. Entonces, el hombre es perfecto cuando está con la mujer. Muy importante. Por eso, en algunos pasajes de Felipe y en otro, en el Evangelio de María Magdalena también, se dice, Jesús la besaba en la boca. Luego, Jesús era perfecto. ¿Por qué?
porque la divinidad del Oriente, el Dios de Oriente, siempre es como el yin y el yang, el hombre y la mujer unidas en un huevo, por decirlo de alguna forma así. Entonces, primera dimensión, Jesús, para esta tradición desconocida para muchos, es perfecto porque estuvo con María. E incluso, por cierto, en otro pasaje, antes de conocer a María, habría estado con Salomé, también Jesús. Es decir, habría compartido no solamente el almuerzo. Claro. Entonces, y ojo, Jesús no solamente tuvo los apóstoles, tuvo miles de discípulos. Y dentro de los discípulos, la mayor cantidad eran mujeres. Mira. Para que ustedes... ¿Y eso por qué no se reconoce en la Biblia? Porque habría que preguntarle a los que la escribieron. A los que la escribieron, efectivamente. Pero un mundo terriblemente machista. Por cierto, e imperfecto. Y se elaboran, mira, a partir de esto que Dios es Padre. ¿Dónde está la mujer? Claro. Que no te extrañe entonces el trato vejatorio a la mujer y machista que se ha tenido en Occidente durante miles de años, si la mujer era la encarnación del pecado original. Así es. Algún día les propongo hablar de la condición de la mujer en el siglo XII. Y no solamente en la Iglesia Católica. Por cierto. No, mucho más en otras religiones. Yo hasta hace muy poco tuve una experiencia bien potente en Tailandia con un monje budista, donde él me habla de su creencia, de su fe. Fue un momento muy bonito. Estaba mi mujer y yo le pido una fotografía con él. Él me abraza, Marcela se va a poner al lado de él y él, con mucho respeto, le dice: no me toque. Y bueno, no importa, Marcela se pone así, vamos, saca la foto, se va y yo le digo: ¿por qué? Me fui en la volada. ¿Por qué, maestro? Que la mujer es impura. Imagínate. Y yo me puse en el lugar de él, estoy en su templo, tengo que respetar lo que él me dice, Marcela también, nos vamos. Pero en otra situación uno reacciona de otra manera, porque en el fondo lo que me dijo es una falta de respeto. Sí. Pero yo estoy en su casa, estoy en su entorno, en su creencia. Él me invitó a orar en su templo. Y también reflejo, Rafa, de la crisis que está viviendo el budismo, también en el Oriente. Sí. Ojo, el budismo es la filosofía perfecta, así de simple. Pero claro, ese es su núcleo, su substancia. Pero al mismo tiempo, en todo lo que se ha ramificado, uno ve, no solamente en el budismo, en el islamismo, en el judaísmo, en el cristianismo, en el hinduismo, decadencias religiosas globales. Por eso se está esperando todas estas religiones, como se dan cuenta que hay una tremenda crisis institucional en la creencia, están esperando la venida de este gran avatar, profeta o Cristo. Ahora, volviendo a la pregunta, entonces, ¿Jesús es perfecto? Ojo, esto lo señalan estas nuevas revelaciones de Jesús. Jesús es perfecto en cuanto está acompañado de María. Es fundamental eso, es clave. Pero en la otra dimensión es la dimensión espiritual o la dimensión de la enseñanza. Pero perdón, tú te refieres a María Magdalena, no María Madre. Sí, María Magdalena. Para que se entienda, María Magdalena, que supuestamente es la pareja no reconocida de Jesucristo. Así y eso aparece en esas escrituras. Sí. Aparece acá. Así es. Así está. Entonces, después está esa dimensión de hombre perfecto. Es perfecto en cuanto está acompañado de María Magdalena. Y aquí está lo maravilloso, desde el punto de vista de quien habla, que la perfección del mensaje de Jesús en este lado espiritual se da con un nuevo protagonista que tenía que ser en este caso, y fue en este caso, su hermano gemelo espiritual o de la enseñanza, que fue Tomás. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Jesús dicta muchos evangelios, pero le dicta un evangelio especial a Tomás. Y es ahí donde uno puede ver la visión más oriental de Jesús. Entonces se complementa en ese sentido, se complementa
el mensaje de Jesús al tener ya una filosofía para Occidente y una filosofía para el Oriente. Esas son buenas nuevas de esta segunda venida, por cierto, desde el punto de vista quenal. ¿Y qué sabemos nosotros de Tomás? ¿Cuál es su procedencia? ¿Es un hermano espiritual que adoptó en el camino? ¿Es un hermano espiritual con el que se encontró solamente con las ideologías? Porque él... ¿Por qué él? ¿Qué se sabe de Tomás? Mira, algo se sabe de Tomás. Recordemos que ya la vida de Jesús es compleja de reconstruir, y la de los apóstoles aún más compleja. Pero primero, lo que uno tiene que señalar, lo primero es eso. Primero, Tomás representa en este sentido un apóstol especial. Es reconocido como Dídimo Judas Tomás. Dídimo significa mellizo o gemelo. Judas es Judas, el nombre, y Tomás, que también significa gemelo. Es decir, gemelo, Judas, gemelo. ¿Se repite Judas? Sí. Entonces, y es posible que haya sido, aunque ahí hay que seguir, que pudo haber sido uno de los hermanos de Jesús. Es que lo tradición. ¿Ya? No, de Judas, los 7 hermanos. Uno de los hermanos, Jesús. uno es Judas. Claro. Entonces puede ser que haya sido este. Pero de la vida de Tomás, ojo que yo les traje la segunda venida, que se la después, quiero... y la vas a leer después, sí, por favor. suerte. Estamos muy ansiosos. Entonces, pero de Tomás, de algunas cosas que se sabe, es que después de cuando Jesús sobrevive a la crucifixión o resucita, lo ven muchas personas, ¿ya? Lo ven cientos de personas. Y una de las personas que lo ve y comprueba que estaba vivo en carne y hueso es Tomás. Según estas narraciones y según los hechos de Tomás, que es otro texto, Jesús vendió a Tomás para que se fuera con Gap, que era un comerciante, para que se dirigieran a llevar el evangelio a la India. Por lo tanto, Tomás tomó camino con este comerciante que se llamaba Gap. Pero como esclavo. Sí, pero es que eso no es tan como esclavo. En realidad se le vende, pero en realidad es un gran representante de todo el mundo de Israel y del conocimiento de Israel, que va no es que vaya como esclavo, no iba como esclavo. Pero son formas de vida que para nosotros son inentendibles en este momento. Efectivamente. Entonces partió a todo lo que es la India. Y según esto, Tomás llegó a la India y estuvo allá en el reino de Gundafor, que fue un gran rey de todo el imperio parto, que es un imperio que estaba en aquel tiempo, en el año 40 después de Cristo, en todo lo que es la cuenca del río Indo. Y es ahí donde Tomás llega, conoce a este rey, y el rey le dice: bueno, quiero construir un palacio. Y Tomás le dice, porque tenía conocimiento, Tomás, yo le puedo construir el palacio y podemos construir aquí la entrada, mirando hacia tal lado, aquí los otros lados, y le muestra así el palacio que él quería, que el rey Gundafor quería construir. Y le cayó bien a Gundafor y le dijo: ok, constrúyeme el palacio. Y Gundafor le comienza a dar plata y dinero y joyas para que Tomás construyera el palacio. Y Tomás recibía esta plata y este dinero y esta joya y se la daba a los más menesterosos y a los más pobres de la India, que ya era súper pobre. Entonces, pero el rey Gundafor pensaba que le estaba construyendo el castillo y el palacio. Entonces, cada cierto tiempo le mandaba un emisario: ¿cómo estaba la construcción? Muy bien, mande más plata. Y Tomás agarraba esta plata y se la daba a los más menesterosos y pobres, como es el mensaje en este sentido de Cristo, preocuparse de los más débiles. Entonces, en un momento dado llegó el rey. Bien, Tomás, muéstrame el castillo, muéstrame el palacio. Y él le dice: te lo estoy construyendo en el mundo celestial. Se indignó tanto este Gundafor
que lo agarró, lo metió en una celda y le prometió que iba a ser torturado y muerto por haberse, digamos, perdido burlado, todo. por haberse burlado al final. Por haberse burlado. Entonces en ese momento aparece el hermano de Gundafor, que al ver que este Tomás iba a morir, murió él antes porque él lo apreciaba. Y cuenta que este hermano del rey Gundafor subió a los cielos Y vio el palacio. y vio el palacio celestial. Y le dijo a los ángeles y a San Pedro y a todos los que estaban, bueno, no era a todos los que estaban ahí, donde si se podía alojar en una de las habitaciones más pobres de este palacio celestial, que era fantástico. Y le dijeron que no, porque era del rey Gundafor. Entonces le pidió este hermano del rey que por favor lo llevaran de vuelta a la tierra para pedirle comprarle palacio a Gundafor. Entonces bajó a la tierra y lo estaban, digamos, enrollando en una sábana, y de repente despertó el hermano y dijo: quiero ver al rey. El rey se puso contento porque quería mucho al hermano, partió para allá y le dijo: hermano, véndeme el palacio celestial que está en el cielo. Y ahí Gundafor se dio cuenta que el mensaje de Tomás había sido verdad. Esto es, al menos estos hechos de Tomás. Y se convirtió al cristianismo. Tomás, después de un tiempo, convirtió al cristianismo a otros dignatarios, pero un rey no estuvo de acuerdo con eso y lo mandó matar arrojándole unas flechas. Doctor, pero más allá. Qué triste cómo muere Tomás. Muy Así triste. es. Pero Y murió en la lejana India. si el mundo católico cree o no en esta historia de Tomás, da igual por qué asustarse, si igual es una bella historia, igual deja una extraordinaria enseñanza. Quien la lee de buen corazón no vería nada de malo en eso. ¿O no? No tendría por qué poner en duda mi fe o mis creencias. No me tiene por qué atormentar. Desde el punto de vista que yo hablo, también coincido en ese sentido. O sea, uno está viendo aquí grandes mensajes, grandes sabiduría, relatos legendarios. Y bonitos. Y por eso digo, y uno, ojo, estos son sobre todo la Biblia, los pasajes son propiamente tal, textos legendarios, escritos en código de leyenda, que tienen ingredientes de realidad, pero el esfuerzo, el gran esfuerzo, es a partir de esto sacar aquellos pasajes de sabiduría, de verdad, de realidad, e interpretarlos. Partiendo por la relación con María Magdalena, que ya, por ejemplo, le da un valor distinto a la mujer, y que obviamente, por lo menos en la Biblia que nosotros conocemos, la mujer efectivamente es menospreciada. Por supuesto que sí. Y es tan hermoso eso también, porque si uno lo va leyendo en esto que nos estamos metiendo, que es esta revelación o esta segunda venida de Cristo a la tierra a partir de este mensaje oculto durante 2000 años, la mujer es llevada a una igualdad gemelar, ojo, claro gemelar con Jesús. María es perfecta en ese sentido también. Entonces es muy importante por eso digo, para los próximos 1000 años. No hay Pero que tenerle miedo. en estos evangelios egipcios, aparte del de Tomás, me imagino que existen otros evangelios más. ¿Tú querías leer el de Tomás un poco para empezar a entender? La segunda venida. La segunda venida. Vamos al grano, vamos a la para que sustancia. volvamos un poco al tema principal en el que estábamos, la segunda venida de Jesucristo. Estos evangelios que aparecen solamente en 1945, si no mal me equivoco, en Egipto, dicen otra venida, otra forma de presentarse en la tierra de nuestro Jesucristo o Cristo o este Dios esperado. Efectivamente. Me voy a permitir sacar el Evangelio de Tomás y un pasaje que habla sobre la segunda venida. ¿Ya? Esto es asequible, perdón, entre paréntesis, a todas las personas. Sí. Hoy día, si uno googlea evangelios egipcios o algo por el estilo, puedes empezar a leer. Por supuesto que sí. Están en las librerías, afortunadamente. No sabía. Son textos que están en todas partes hoy en día y seguramente también en la internet. Yo afortunadamente tengo las traducciones
de los originales. Y hay un pasaje que tiene que ver aquí con entonces, retomando un poco, estamos en tiempos donde muchas religiones están esperando la segunda venida o la primera venida de un gran Cristo, de un gran avatar, de un gran creador cultural que supuestamente en estos tiempos de oscuridad va a traer orden y va a traer luz, ¿ya? El cristianismo, como lo había señalado, dice que no tiene idea cuándo va a llegar, nadie sabe, va a venir en una nube y en gloria y majestad, ¿ya? ¿Qué es lo que dice este Evangelio de Tomás textualmente en su pasaje 113? Sus discípulos le dijeron: ¿qué día vendrá el reino? Ojo, ¿qué día vendrá el reino? Se lo están preguntando a Jesús, ¿qué es el reino? O sea, los discípulos estaban frente al reino y no se daban cuenta que era el reino. Primera observación, ¿ya? Es decir, ojo, son los discípulos. Otra cosa son los apóstoles. Los apóstoles es su círculo cerrado, que por cierto no eran 12, eran 13 apóstoles, incluyendo a María Magdalena, ¿ya? Por lo tanto, el número sagrado realmente es el número 13. Y hoy día que estamos martes 13. 13 fantástico. Para ser 13, mira, iban a ser 13 grados hoy día. Coincidencia de la vida. Fantástico. Pero el número sagrado para las antiguas tradiciones es el número 13, ¿ya? Entonces, ojo, sus discípulos le dijeron: ¿qué día vendrá el reino? Se lo están preguntando a Jesús. Entonces no se dan cuenta que realmente el reino lo tenían acá. Y Jesús dijo: no vendrá en una expectativa, ni dirán mirad aquí o mirad allá, sino que el reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. O sea, no somos capaces de observarlo. O sea, lo de la nube... Es mucha nuestra ceguera. O sea, está. La nube no es literal, sino que es la nube que tiene nuestros... o lo que nos impide ver. Importantísimo. Eso. Efectivamente. La segunda venida te está diciendo que el reino está en la tierra, que está acá y que no lo ven. Por lo tanto, la segunda venida, la dimensión más profunda de la segunda venida, queridos amigos, ahí están, queridos amigos, es la venida en el alma de cada persona. Es reconocer a Jesús y el mensaje de Jesús verdaderamente en cada persona. Cristian, ¿puede si ser? uno, si uno cumpliera dos cosas de Jesús: no tengáis miedo y la verdad os hará libres, el mundo realmente estaría mucho mejor de lo que está. Por lo tanto, ojo, si esto es así, no lo esperen venir de una nube. No lo esperen que llegue de forma majestuosa. Que llegue en forma mágica, sino que el reino está difundido. Dios está afuera de uno y está dentro de uno, pero los hombres no lo ven. Carola, no lo ven los hombres. Es el desarrollo de la conciencia, básicamente. Estoy atorado con una cuestión. Por favor, por favor. Perdona. Mira, estoy atorado. A ver, hay algo que no me cuadra. ¿Por qué estas buenas noticias vienen en el secretismo? Vienen ocultas. Si son noticias positivas, son noticias de luz. Uno las noticias de luz las tiene que promover, difundir con alegría. ¿Por qué toda esta cosa como oscura, negra, pa' callao? Que algunos saben, otros no. Buena pregunta, Rafa, ¿eh? La preguntas del millón, como digo yo. Rafa, mira, la respuesta la tenés tú. ¿Por qué cuando uno ve a una persona, por ejemplo, un político mundial, decir, no sé, vamos a atacar Irak porque tienen armas de destrucción masiva, como lo dijo Bush en su momento dado, ícono de la mentira? ¿Ya? Le sigue Trump. ¿Por qué oculta? ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué? ¿Por qué se ocultan las cosas? Primera cosa, por poder
Pero es que esa es una mala noticia. Pero una buena noticia no habría por qué ocultarla. Pero porque miente al final. Vamos por partes. Primero por poder, por miedo también a que se le desarme su cuota de poder. Entonces, eso es uno de los principales factores. Pero aquí está el punto. Mira, hay lo que se llama estos son enseñanzas, esto es en lo que nosotros estamos hablando de la sabiduría perfecta, de la sabiduría profunda, es decir, de educación, de formación, de academia, de eso estamos hablando. Y uno tiene que saber una cosa en este sentido, de que en la educación y en la sabiduría, o más bien dicho, para poder acceder al primer peldaño de la sabiduría, uno tiene que decir que hay siempre una verdad oficial, la verdad que más se ve, ¿ya? Pero también detrás de esa verdad hay una verdad oculta, ¿sí?, que es la preparada por naturaleza para un grupo, digamos, de más selecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como, por ejemplo, muchas de las doctrinas secretas, de los grandes conocimientos, por regla general, era preservado para grupos. ¿Por qué? Porque son los grupos más estudiosos, pues. En la realidad, digamos, en la sociedad. Hay personas, por ejemplo, todos estudian, unos más, otros menos. Unos se quedan con lo que les dejó el colegio, otros con lo que les dejó la universidad. Bueno, y se arman así y tienen sus verdades. Pero está el grupo de investigadores más profundos. Es normal. Y esos tienen los conocimientos más profundos de la realidad. Como en el periodismo. En el periodismo está, de alguna forma, el periodismo oficial y está el periodismo de élite, sí, que te llevan a donde, digamos, lo que está ocurriendo te lo cuenta el periodismo de élite. Pero aquí la noticia es espectacular. Viene un ser a darnos luz en un mundo que está oscuro, donde estamos destruyendo la naturaleza, donde nos rodeamos del poder, de las diferencias, sí, pero, ojo, de la no guerra. Está. Y está en todas partes y no lo ven. Entonces, ¿ya? ¿por qué lo saben algunos y no todos? Porque, mira, son momentos, al menos, de este momento que nosotros estamos viviendo, son momentos de un despertar, donde lo revelado lo oculto se está revelando. Mira, fíjate tú, hagamos al menos un pequeño ejercicio de tratar de darnos cuenta cómo era el contexto en el cual hablábamos hace 20 años, 30 años. Muy diferente. Muy diferente. Es decir, los últimos años, particularmente a mí siempre me gusta marcar el 2012 como un año clave, han sido momentos donde la verdad se está conociendo por todas partes. Nunca antes hemos sabido tanto como hoy día. Eso son señales divinas. Es decir, que lo oculto se esté revelando, son señales divinas, propios de este tiempo. Por lo tanto, quien oculta no es la divinidad. Quien lo oculta son los hombres. Así es, en busca de tu propia conveniencia. Poder. Muchas veces. Porque ¿qué es lo que sucede? Ponte tú Jesús. Jesús se enfrenta a todo un pueblo de Israel, sobre todo, sumido en una literatura apocalíptica, pero ojo, analfabetismo universal, pues. Nadie sabía, nadie tenía idea de nada. Había mucha ignorancia en aquellos tiempos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Comienza a enseñar, tiene muchos seguidores, discípulos, pero los apóstoles se llevan su conocimiento más profundo. Mira, porque el hombre no está preparado todavía. Perdón, ese conocimiento profundo que se guardan para esa élite o para ese grupo selecto, o conocimiento que se guarda y se espera para cuando la sociedad o cuando al final el mundo esté preparado a escucharlo. Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles, tienen la misión de contar lo que ellos supieron. Y lo dejaron escrito. Entonces ellos hacen su esfuerzo, por su lado, de revelar esto que habla Jesús.
Pero es que ahí está mi punto, perdona que te interrumpa un segundo. Tiene que ver, y esto de hecho lo han desarrollado filósofos, se ha desarrollado en el mundo del cine, de hecho, el tema de la conciencia humana, el desarrollo de la conciencia. Porque finalmente en ese momento de analfabetismo absoluto en el mundo, esa profecía o ese testimonio no iba a llegar a buen puerto, porque nadie lo iba a entender, por algo que quedó escrito, y quedó escrito para que el hombre lo analizara a medida que iba evolucionando. Es decir, falta un momento de evolución quizás en la conciencia humana que va más allá de lo que podamos hacer tecnológicamente para lograr entender y dimensionar en lo que estamos, y que, por ejemplo, esta divinidad de la que tanto se habla, o este Jesús, no es un Jesús, no es una divinidad, sino es simplemente el hombre. Según lo que te dicen estos, la divinidad está dentro tuyo y está afuera tuyo, al mismo tiempo, ¿ya? Y decir algo muy relevante de lo que tú señalaste, Andrés, que realmente sí, es decir, para comprender muchas cosas, el hombre necesita evolucionar, desarrollar su conciencia universal, y como tú lo mostrabas, ahí está una de las claves, en tu mano. Por eso te quería decir, sí. Hoy esto nos permite comunicarnos con todo el mundo, y es contradictorio con otras cosas que hemos hablado en estos últimos minutos, porque hoy día yo estoy, y usted está más conectada que todo el mundo a través de este aparato, como nunca antes en la historia, pero estamos más solos que nunca. Por eso, ahora, pero primer elemento. ¿Cómo se explica eso? Esa herramienta te permite, te contribuye a desarrollar una conciencia global como nunca antes. Tú le preguntas a la internet y le preguntas a la enciclopedia universal y tienes acceso como nunca antes a fenómenos increíbles. Pero ojo, es una tecnología, y como siempre, las tecnologías uno las tiene que controlar, pues. Eso es fundamental. Si te controla la tecnología a ti, hay que tener cuidado. Porque es verdad, muchas veces con esta tecnología te vuelves una persona más solitaria. Claro. Hay fenómenos que están ocurriendo en Estados Unidos, en Japón, que son increíbles. Ya podremos conversar como toda esta industria de lo que se llaman las pololas portátiles, es decir, claro, las parejas, las pololas y los pololos. Personas que son androides que te van a reemplazar a la pareja humana. Eso está ocurriendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es fantástico, es fantástico. Es decir, todo lo que es la radio, la televisión, la internet, los satélites, pero hay que saber utilizarlo. Sea lo que sea, es parte, desde mi punto de vista, de que esta gente, es un elemento clave para este despertar espiritual y de aumento de la conciencia, porque te aparece un canal de televisión diciendo tal cosa de una noticia, y tú vas aquí mismo y tú le preguntas a la cosa y ya supiste cuál era la realidad. Te amplía la conciencia. Ampliando la conciencia se te amplía el espíritu. Y ampliando el espíritu, tú puedes comprender estos mensajes que, mira, que sea lo que sea, se están revelando hoy en día. ¿Qué tiene que ver acá un poco? Porque siempre hablamos de Jesucristo y que no lo hemos hablado en este momento, y no sé si es porque no aparece en el Evangelio o en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, del amor. ¿Cuánto tiene que ver el amor también, y ese amor universal del creer, del aceptar, del tolerar, del somos, del es, del soy? Porque siempre hablamos de Jesucristo, siempre hablamos de su venida, pero también hay algo importante que en este planeta siento yo que nos falta, y todos apelamos a eso, que es Doctor File.